Sin más preámbulos, vamos al primer contacto. Han pasado solamente 4 minutos de las 6 de la tarde y nos vamos a trasladar al Reino Unido porque estamos comunicados con la doctora Marta Cohen, patóloga pediátrica, a quien agradecemos este contacto. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas noches aquí. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bien, doctora, gracias por atendernos. Doctora, algo habíamos comentado hace un tiempo atrás, la última vez que hablamos con usted, hace aproximadamente 2 meses, que por supuesto la pandemia no había pasado y que todavía quedaba mucha agua bajo el puente, ¿no? Y aparentemente Europa está retrocediendo de a poco y tal vez teniendo que desandar los pasos que había avanzado, ¿no? Pero es que así se va a manejar esta pandemia, con muchos brotes, y luego va a haber flexibilizaciones cuando estemos mejor, y luego va a haber brotes, y mientras tanto hay que seguir vacunando. Se dieron las segundas dosis, ahora hay que dar las terceras dosis, en unos 6 meses habrá que dar las cuartas dosis, y así hasta que termine la pandemia, y la pandemia es del mundo, no es solamente de Argentina o de Europa, ¿no es cierto? Doctora, ¿por qué es que a pesar, por ejemplo, en Europa, que están vacunados en un porcentaje, y como bien decía usted, incluso en algunos casos con 3 dosis, ¿por qué que la pandemia sigue avanzando? ¿Aparecen nuevas variantes o son las variantes que están y que terminan siendo inmunes? ¿Cuál es el motivo? Por suerte no hay nuevas variantes, por suerte no, sigue siendo la variante Delta, acá el 100%. Hay una subvariante Delta Plus que es un 10% más contagiosa, pero que es un 6% más o menos de los casos. En realidad es porque el mundo tiene un 49% de la población, de más de 7.000 millones de habitantes, con alguna dosis de la vacuna. Para que la pandemia termine necesitamos el 75% o más de la población del mundo, o sea, de esos 7.000 y tantos de millones, vacunados con 2 dosis. Y tenemos un 49% con alguna dosis. Y si bien, por ejemplo, Argentina tiene un 75% con alguna dosis, en realidad tiene un 56 o un 57% con las 2 dosis. Es decir, que todavía estamos lejos de adquirir esa inmunidad de rebaño. De rebaño artificial, ¿no? África tiene un 3.9% con alguna dosis. En Alemania, donde ahora están aumentando mucho los casos, hay una gran parte de la población que negó vacunarse. Rusia, que tiene muchísimos casos, hay muchísimas personas que no se han vacunado. Lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa acá? Aquí en el Reino Unido es el ejemplo de que además de la vacuna necesitamos algo más. Yo hace mucho tiempo que lo vengo siguiendo en mis redes para sus oyentes, @drmartacohen. Hace un año que hablo de los 3 pilares para combatir la pandemia. Que, bueno, creo que pegué en el poste bien, porque en realidad es eso, no es solamente la vacuna. En el Reino Unido tenemos casi un 80% con 2 dosis mayores de 12 años y más de un 15% ya la tercera dosis administrada. ¿Y por qué tenemos tanta cantidad de casos? Entre 40.000, 50.000, ayer hubo 37.000. Y las internaciones están en 1.000 diarias, más o menos, a veces en 900. Y en realidad es porque si usted mira el mapa de el Reino Unido, tenemos Inglaterra en rojo, tiene entre 400 y 800 cada 100.000 habitantes, casos cada 100.000 habitantes, y Escocia tiene la mitad, de 200 a 400. Y la diferencia es que Escocia usan el barbijo y mantienen la distancia y nosotros no, en Inglaterra no. O sea que a pesar de la vacuna no es un 100% eficaz. La vacuna da aproximadamente un 70% de protección para el contagio, la infección, y mucho mejor protección, alrededor de un 90% durante los primeros 5 meses de la segunda dosis para proteger la enfermedad grave o la muerte. Pero quiere decir que hay un 30% de pacientes doble vacunados que se pueden contagiar. Y eso es lo que está pasando acá. Entonces necesitamos el barbijo y necesitamos el distanciamiento social. Y necesitamos que todos se vacunen. Claro. Doctora, acá estamos viendo una marcha multitudinaria en la ciudad de Buenos Aires. Hay cientos de miles de personas, muchas de ellas, si bien es al aire libre, están sin barbijo, ¿no? Me parece que hay un relajamiento y que esto puede traer consecuencias a futuro, ¿no? Absolutamente, eso es lo que pasó acá. Acá en el mes de mayo nosotros estamos menos de 2.000 casos diarios, 20 fallecimientos, 8 fallecimientos, muy poquitos. El 19, los casos empezaron a aumentar con la variante Delta en ese momento. Y bueno, llegamos al 19 de julio. El gobierno declaró chao barbijo, el Freedom Day.
no más barbijo, no más distanciamiento. Bueno, en Inglaterra, en Escocia no fue tan así. Y ahora esto fue lo que llevó a este nuevo pico, ¿no es cierto? Que ya sería, creo que la cuarta ola, más o menos. O sea que, así que sí, es muy posible que pueda pasar eso en Argentina. o sea que el uso del barbijo, aún en espacios abiertos, sigue siendo necesario, ¿no? Sí. Sí. Sobre todo si usted está solo en un parque, no. Claro. Pero si uno está en una marcha donde hay mucha gente cerca, sí, porque uno de los errores, por desconocimiento, fue que el mundo, la ciencia, invirtió mucho en tecnología para aseo de manos, cuando en realidad el virus se transmite por el aire. Claro. Entonces debería haber necesidad de haber invertido en tecnología de en mecanismos de extracción de aire, circulación de aire, etcétera, etcétera. Pero ahora se sabe que en el aire puede quedar, si hay viento, obviamente no, si estamos en el espacio abierto, obviamente menos posibilidades, pero en un espacio cerrado puede quedar media hora el virus, y una persona que entra en una habitación que no hay nadie, pero que hubo alguien con COVID y unos 20 minutos antes puede aún contagiarse. Doctora, porque por mi parte, la carga viral es muy alta con esta nueva correcto. variante. Por mi parte, dos últimas consultas. Una tiene que ver si bajó el nivel de mortalidad a partir de la aplicación de la vacuna. Sí. Yo hice ese cálculo en el mes de junio. Yo estimé ese día habíamos tenido 15.000 casos. Y calculé con el mes de enero, habíamos tenido febrero 15.000 casos. Había habido 5 veces y media más de fallecimientos ahí que con el mismo número de casos y muchísimas menos internaciones. Y la razón era que en el mes de enero teníamos menos del 1% vacunado con 2 dosis, y cuando yo hice ese cálculo teníamos más del 66% ya. Así que sin duda la vacuna es importantísima sobre todo para la enfermedad grave y la muerte. Pero es importante que no es lo único que se necesita, por eso lo del barbijo, y que además a los 5 meses de la segunda dosis hay que dar una tercera dosis. Pero como no hay para todos en el mundo, porque hay una gran falta de vacunas, pueden parecer que hay muchas en Argentina, pero en el mundo faltan, ¿no es cierto? Entonces hay que darla a quienes, hay que optimizar la tercera dosis para los que tienen comorbilidades y condiciones persistentes de cualquier edad, hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera, personas mayores de 50 años y personal de salud de todas las edades. Eso es lo que se está haciendo aquí. Doctora, voy a pedirle a usted su opinión. Hay un movimiento antivacuna muy importante en el mundo. Y me gustaría, si usted puede hacer una reflexión para que estas personas puedan de alguna manera escuchar, otra voz, ¿verdad? Bueno, justamente lo que estamos hablando ahora es una prueba de que las personas que se vacunan tienen en realidad mayor protección, porque el cuerpo, la vacuna va a preparar el cuerpo para formar anticuerpos, y si entra el virus real, los anticuerpos generados por la acción de la vacuna van a poder defender y neutralizar al virus. Por eso se llaman anticuerpos neutralizantes. En este momento, las personas que se están muriendo, la mayoría son personas que no se vacunaron. Hay algunas personas de mayor edad o con persistencia que tienen las 2 dosis y que también mueren. Pero en general, como yo decía, la muerte con la vacuna es 5 veces y medio menos que antes que no teníamos la vacuna. Por supuesto que yo entiendo que a mí constantemente en mis redes me llegan mensajes de ¿es esto verdad? La gente no sabe apreciar la diferencia entre la verdad y la pseudo verdad. Y hay muchos científicos como genetistas, bioquímicos, médicos que tienen una palabra muy convincente y que hablan de que todo esto es todo mentira, que nos quieren poner el chip para hacernos estériles, que nos van a cambiar el ADN, que por supuesto eso es todo una gran mentira, ¿no es cierto? Pero como son convincentes y lamentablemente las redes sociales no ayudan porque permiten que esas personas anticiencia puedan seguir divulgando esa información que no es científica. Pero es como las religiones, ¿no? Es una cuestión de convencimiento y de fe. Pero yo lo que les pido es que escuchen
tengan la paciencia de escuchar a la otra cara de la moneda, porque en realidad las vacunas han salvado al mundo de la poliomielitis, del sarampión, están ayudando con la malaria, con el dengue, la tuberculosis se pudo erradicar, la viruela, y todo es por la acción de la vacuna. Así que bueno, uno tiene que poner siempre en balance el riesgo-beneficio. ¿Cuál es el riesgo si yo me vacuno? ¿Y cuál es el beneficio? Y el beneficio, yo le digo, si tiene 40 años, una posibilidad de morirse de 1 en 1000. Si tiene 75 años, 1 en 8, con COVID. Es decir, que siempre el beneficio de la vacuna es superior al riesgo de esta pandemia, ¿no? Doctor, ahora sí, por mi parte, la última pregunta. Sabemos que usted tiene otros compromisos. Se está hablando de una cápsula, un tratamiento con una cápsula para el COVID antiviral. Sí. Molnupiravir. En realidad hay 2 tratamientos. Uno que está aprobado, que se aprobó el jueves en el Reino Unido, que es el Molnupiravir, y otro que es del laboratorio Merck, y otro que se está por aprobar, que es del laboratorio Pfizer, y que está en la fase 3, pero ya se está por aprobar. Son medicamentos de uso oral, actúan de manera diferente, pero vamos al Molnupiravir de uso oral, se dan 2 pastillitas diarias, y dura 5 días el tratamiento, y es para disminuir la replicación del virus, la multiplicación viral, y hay que darlo en los primeros 5 días luego de que comenzaron los síntomas, porque los pacientes tienen que ser de enfermedad leve o moderada. No pueden ser pacientes que ya están en estado avanzado porque no tiene efecto en esos pacientes, porque ya la carga viral es alta, ¿no es cierto? Claro. Entonces, disminuyen un 50% la posibilidad de muerte o de enfermedad grave. Y lo mismo para la de Pfizer, que también es similar, es diferente cómo actúa, pero la manera de administrarlo. Pero Pfizer dice que los de ellos disminuyen un 89%. Así que bueno, cualquiera de los 2 es fantástico, y el tratamiento sale $700 con el Molnupiravir. O sea, es caro. Pero hay una organización de Ginebra que se llama Pool de Patentes Medicinales, que surgió en el año 2010 en Suiza, en Ginebra, para ayudar a los países emergentes, digamos, sobre todo con el HIV, VIH. Y bueno, y a raíz de eso, esta organización firmó un convenio con el laboratorio Merck. Y como detrás del laboratorio Merck, en la ciencia, el cerebro detrás de esta medicina es un laboratorio Emory, de la Universidad de Emory de Estados Unidos, que lo comenzó a producir sin fines de lucro. O sea que eso creo yo que ha sido importante para poder firmar el convenio de liberar la patente para los 105 países que están en el listado del pool de patentes medicinales. Correcto. Yo me fui a fijar. Yo si van a mi @ de Marta Cohen, lo tengo subido. En septiembre subí lo del Molnupiravir. Y hace una semana subí lo de las patentes. Y bueno, y Argentina firmó un convenio en diciembre del 2017 con esta organización suiza y está en el listado de países que podrían fabricar este genérico. Correcto. Así que eso es una muy buena noticia. Excelente noticia. Doctora, por favor, recuérdenos en manera de cierre las redes sociales de usted donde la gente lo puede seguir. Sí. @Dr. Marta Cohen, y el YouTube es Dr. Marta Cohen, y ahí suelo hacer cada 8 días algún video más largo. Ahora vamos a subir sobre el COVID prolongado, que estoy justamente preparándolo, y bueno, y la semana que viene será sobre el turismo, cómo podemos hacer el turismo de manera más segura. Perfecto. Doctora Marta Cohen, una vez más, gracias por esta charla, y será hasta cualquier momento. Muy amable. Gracias. Adiós, chao. Buenas noches, gracias. La doctora Marta Cohen, pactóloga, nos dio estos datos, cifras realmente interesantes. Puso mucha luz en tanta oscuridad, ¿no? Esta píldora que ya es una realidad, que aparentemente Argentina estaría en condiciones en un futuro de producirla. Por ahora cuesta $700, es para pacientes que contrajeron la enfermedad leve o moderada, y no para aquellos pacientes que son graves, pero bueno, de a poco se van encontrando esas alternativas. Pero me quedo con una frase que creo que vos se la preguntaste, Ernesto,
que es necesario continuar utilizando el barbijo, el distanciamiento social, aún en espacios públicos, a espacios abiertos, y no relajarse porque la pandemia continúa. De hecho, en Europa se recrudece la situación, así que a cuidarse y no relajarse. Ernesto,